Es el día sábado. ¿Quién cree que es el día sábado? Yo creo que todos tenemos la certeza de que el día sábado es el día que trae más bendición. Y vamos a pedirle por favor al Espíritu Santo que Él pueda descender en este momento nuevamente, que pueda tocar nuestros corazones. Así que los invito nuevamente a que puedan inclinar su rostro para orar. Señor, te agradecemos porque has sido bueno, porque nos cuidaste durante esta semana, porque hay una bendición especial en este día. A través de tu palabra nosotros podemos encontrar lo que es la vida eterna, lo que nosotros requerimos como cristianos seguir, pero es necesario que nosotros como seres humanos pongamos de nuestra parte. Así que te pido por favor que nosotros nos vamos a esmerar, podamos encontrarte a ti a través del estudio de esta palabra, y que Señor, que al salir de ese lugar nosotros podamos irnos cambiados, podamos irnos renovados, que el viejo o la vieja mujer que nosotros venimos a traer en este sábado, esa humanidad pueda quedarse, y que al salir, Padre, nosotros podamos salir victoriosos, podamos salir como Moisés cuando estuvo en el monte Sinaí, podamos salir resplandeciendo, y que ese resplandor no solamente lo podamos tener nosotros, sino que ese resplandor lo podamos llevar a los demás, porque es el propósito de tu iglesia, porque cada predicación, cada mensaje dado a través de todos los programas es un mensaje que nosotros debemos de compartir. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, los invito a buscar en la palabra de Dios, en el libro de Mateo. Ahí nosotros vamos a encontrar la lectura de esta mañana, en el capítulo 10, y vamos a empezar a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Y dice la palabra de Dios. Cuando lo tengan, ustedes pueden responder con un fuerte amén. Dice la palabra de Dios: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 son estos: primero Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el canista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os probéis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforjas para el camino, ni de las túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. El día de hoy nosotros, hermanos, vamos a hablar de una necesidad que nosotros como iglesia de Luz Río, que nosotros como personas, nosotros tenemos. Y es la necesidad, esa necesidad es también una obligación. Es la necesidad de poderles hablar a los demás de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es la necesidad de discipular. Nosotros empezamos leyendo cómo fue la elección de los 12 discípulos.
Y es interesante, si nosotros estudiamos el ministerio de vida de Jesús, cuando Jesús empezó su ministerio, Jesús no lo hizo predicando, Jesús no lo hizo sanando, aunque posteriormente eso fue parte del ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús empezó haciendo discípulos. Nosotros podemos ver en San Juan 1 cómo Jesús empieza su ministerio, y su ministerio fue traer a otros a aprender de Él, porque sabemos en la Biblia lo menciona, de que Jesús, ¿qué es Jesús? ¿Qué es Jesús? Es una pregunta que puede ser fácil. Yo le puedo preguntar a un niño quién es Jesús, y yo les aseguro que me va a contestar. ¿Verdad que sí, Brian? ¿Quién es Jesús? ¿Verdad que es el Hijo de Dios? Jesús es nuestro Redentor, el sacrificio que hizo Jesús. Pero Jesús es la vida, y tu obligación es llevarle vida a los demás. Es ministrar como Jesús hizo, porque Jesús, la palabra de Dios lo declara así. Dios le dio el poder del Espíritu Santo a sus discípulos. ¿Y qué realizaban los discípulos? ¿Qué hacían los discípulos? Aunque la palabra de Dios, a través de los evangelios, nosotros podemos ver los milagros de Jesús, muchas de las veces los discípulos de Jesús también hacían milagros. Ellos aprendían todo tiempo, en todo tiempo. Ellos no se despegaban de Jesús. Sabían de que en la historia de la educación a través de los siglos, en la antigüedad, en especial en Oriente, en los países por allá del Oriente, en China, en Japón, y pues también en Medio Oriente, en la tierra de Palestina, los maestros enseñaban de una manera muy peculiar. Y los discípulos tenían que obedecer totalmente al maestro. Un ejemplo puede ser la vida de Samuel. Nosotros podemos ver cómo Samuel fue entregado a la familia de Elí, ¿verdad que sí? Y que Samuel tuvo un crecimiento, fue discípulo de Elí, discípulo del sacerdote, y su crecimiento fue dentro del templo. Y en la antigüedad, los muchachos que querían sobresalir, los muchachos que se dedicaban a estudiar, ellos antes tenían que pasar por este proceso. Desde niños, ellos eran llevados a las escuelas, y en estas escuelas se les asignaba un maestro. Y no terminaba así, no es como hoy en día, ¿verdad? O nosotros hay que remontarnos unos años atrás a nuestra propia historia. A veces no nos gustaba asistir todo el tiempo a la escuela. Muchos, ¿verdad? Como se dice así popularmente, se echaban la pinta. No, porque la verdad, pues a quién le gustaba estudiar. O muchas de las veces nosotros les decíamos a nuestros papás, no me dejen la escuela, o no me lleven a la escuela, o no, yo prefiero trabajar antes de ir a la escuela. O los niños pues a veces pues fingen estar enfermos para no ir a la escuela. Y a veces nos tocó a nosotros hacer eso. Personalmente, a veces me tocó a mí fingir para no ir a la escuela. Cuando había un examen en el cual pues yo no había estudiado, ¿qué era? Empezaba a fingir que tosía. Pero realmente esto no era enfermedad, solamente para evitar eso. Que no hay que hacer eso, porque eso no es de Dios. Y le digo a los niños, en la escuela, ustedes, a través de la escuela, ustedes pueden llegar a ser alguien en la vida. Y mi consejo es el seguir preparándonos. Pero no era ese tipo de escuela que usted salía a la 1 de la tarde, que salía a las 2, que salía a las 3. En la escuela de la antigüedad, los alumnos tenían que ir a la casa del maestro. Es por eso que las casas de los maestros eran casas grandes y casas con muchas habitaciones.
ellos salían de la escuela, claro, recibían la enseñanza, pero no conforme a eso, ellos vivían con el maestro, comían con el maestro, caminaban con el maestro, imitaban todo del maestro, inclusive la manera en que el maestro comía, en la manera en que el maestro saludaba, todo eso lo imitaban del maestro. Y al final de su estudio, al final de esos años, que no eran pocos años, para alguien considerarse que ya había aprendido, esa persona tenía que sobrepasar los 30 años de edad. Porque para el pensamiento de aquel tiempo, superando los 30 años, era el tiempo que ellos consideraban un tiempo en el cual usted estaba lo suficiente maduro para poder enseñar. Antes no. Y Jesús hace un llamado. Jesús comienza su ministerio casi llegando a la edad de los 30 años. Unos años antes de llegar a los 30 años, Jesús empieza su ministerio. Y Jesús se rodea de 12 discípulos. ¿Y por qué no decir de 15? ¿O por qué no decir de 20? Si la palabra de Dios habla de que muchedumbre seguía a Jesús. ¿Por qué Jesús escogió a 12? ¿Por qué usted cree que Jesús escogió a 12? ¿Ustedes se han hecho esa pregunta? ¿Sí nos hemos hecho esa pregunta? 12 discípulos. La palabra griega para discípulo es matetes. Es una persona que pasa mucho tiempo con el maestro para poder aprender, para poder recibir instrucción. ¿Por qué 12? Y la palabra de Dios dice que también hubo 12 tribus en Israel. Y si nosotros estudiamos el número 12 en la Biblia, nos damos cuenta que 12 también significa totalidad. Es un número bíblico que significa totalidad, todo. Cuando Jesús les está hablando a los 12 discípulos, Jesús está hablando a la humanidad completa, dejando a un lado razas, dejando a un lado que si soy hombre, que si soy mujer, dejando a un lado que si soy pobre o que soy rico. El mensaje de Jesús es para todos, incluyendo niños, incluyendo ancianos. Cuando Jesús llama a 12, Jesús está dando el mensaje a toda la tierra. Para Jesús no existía judío, para Jesús no existía gentil, para Jesús solamente existía una palabra, que era humanidad, para toda la humanidad. Y si nosotros profundizamos más acerca de lo que es el discipulado, y me llamó mucho la atención una estadística. Esta estadística no es de la iglesia Pentecostés, esta estadística no es de la iglesia evangélica global, ni de los testigos de Jehová. Esta estadística es de los adventistas del séptimo día, y la dio así el secretario ejecutivo mundial de la misión mundial de la iglesia, el 9 de octubre del 2016, unos pocos años atrás, en la ciudad de Silver Springs, Maryland. Y este fue un estudio profundo de lo que estaba ocurriendo en la iglesia. Y es un problema que no solamente aqueja a la iglesia global, sino que es un problema que nos aqueja a nosotros como iglesia de Luzvio. Y la estadística, lejos de ser una estadística que nos ponga felices, esta estadística es una estadística triste. Se dice, en el año 2000, fue un estudio del año 2000, posteriormente se hizo otro estudio, y les voy a dar los números. En el año 2000, del 100% de la membresía de la iglesia, a los pocos años, a los 3, 4, 5 años, desaparecía
el 42 o 40, al 43% de los miembros. Los miembros disertaban, los miembros se iban de la iglesia. Y había muchas razones, muchos motivos, claro que lo sabía, pero es una estadística triste. Y a pesar de los años, uno creería de que pues la iglesia sigue expandiéndose, ¿no? ¿Alguien sabe cuántos millones de adventistas somos hoy en día? ¿Alguien sabe cuántos millones de adventistas somos? 20 millones. Usted googlee. Ya cualquier cosa, usamos el celular, ¿verdad? Y le preguntamos a Google, ¿cuántos adventistas hay? Pero sabemos de que hay entre 15 a 20 millones de adventistas. Y pues en el año 2000 éramos menos. Éramos menos de 15 millones de adventistas. Y parece que la iglesia crecería, ¿no? Pero para el 2016 se dice de que ya ahora ya no era el 42 o 43% de los hermanos que se iban de la iglesia. Ahora el 49%. Entonces estamos hablando de que una iglesia así de hermosa como esta iglesia, dentro de 5 años la mitad de los hermanos no van a estar aquí. De los hermanos que hoy en día nosotros vemos cada sábado no vamos a estar aquí. Pero mucho tiene que ver con esta palabra, con el discipulado. Y vamos a definir primeramente qué es ser un discípulo. Ya vimos una referencia histórica acerca del discipulado, pero vamos a ver un poco más. ¿Qué es ser un discípulo de Cristo? Primero, tiene que tener una característica este discípulo. Ya sabemos de que el discípulo que hacía con el maestro, ¿a dónde lo acompañaba? A todos los lugares, ¿verdad que sí? Para poder ser discípulo, también antes él debía de convertirse y debería de pedir la aceptación con el maestro. Porque en aquel tiempo, se me olvidaba mencionar, en aquel tiempo no era de que usted iba y se presentaba con el maestro y usted le decía, yo quiero ser su discípulo. No era de esa manera, usted lo sabía. El maestro antes ponía a prueba a todos aquellos que querían ser sus discípulos, los ponía a prueba, algunos por 1 año, algunos por 2 años, por 3 años, pero ellos estaban a prueba para poder ser parte de otro grupo que era el grupo de los discípulos. Usted era puesto a prueba, pero antes usted tenía que dejar de hacer las cosas que usted hacía, las cosas que a usted le placían. Usted debía de dejar a su familia para poder ser un discípulo de aquel maestro. Tenía que dejar su aldea, tenía que dejar todo lo que usted conocía. Como hoy en día, ¿verdad? Los muchachos que van a la universidad dejan todo. Y usted debía de reconocer lo que estaba mal usted haciendo para poder llegar a imitar al maestro. Y vamos a buscar, por favor, en el libro de San Juan, en el capítulo 3, versículos 3 y 5. Y si alguien, por favor, me puede buscar Filipenses 3:13. San Juan, capítulo 3, versículos del 3 al 5. ¿Qué dice la palabra de Dios? San Juan 3, del 3 al 5.
para poder usted ser un discípulo de Cristo? Porque todos estamos aquí con una visión, ¿verdad que sí? Todos anhelamos ser discípulos de Cristo. Si usted no anhela el día de hoy, si usted viene a la iglesia y usted dice, pues nada más voy a escuchar el sermón o voy a ver las participaciones y no anhelo algo más, le quiero decir que usted está en un error. Porque su misión, su propósito por el cual usted quiere venir es porque usted quiere ser un discípulo de Cristo y porque usted está reconociendo de que algo mal anda en su vida, de que algo usted está haciendo mal y usted quiere imitar a Cristo, y sabemos que Cristo es perfección. Estamos dando nosotros el primer paso. El primer paso ustedes lo están haciendo correctamente y los quiero felicitar porque ustedes están en el mejor lugar posible. Amén. Estamos en la escuela de Dios. Nosotros ya tuvimos un ingreso directo. Usted ya no tuvo que pasar los 5 años, los 2, 3 años al lado de un maestro para poderlo aprobar. Usted, Dios le está dando un pase completo a la universidad de Dios. Y esta es la universidad de Dios. Nosotros debemos de reconocer, para poder ser discípulos de Cristo, de que nosotros necesitamos nacer de nuevo. Y no es como lo mencionaba Nicodemo, ¿verdad? El que otra vez volvamos a ser bebés, sino que necesitamos nosotros para nacer de nuevo, ser llevados al bautismo, reconocer que somos pecadores y a través de la convivencia, del estudio de la palabra de Dios, a través de las horas que nosotros pasemos platicando con el maestro, debe de haber comunicación con el maestro. Porque ¿qué pasa si no hay comunicación? Exactamente, no hay aprendizaje. Yo empecé ya a estudiar en la universidad, pero la empecé a estudiar a distancia, porque la universidad aquí es muy cara. Y pues a mí me mandan todo el trabajo por computadora. Y yo pues feliz, ¿no? Pues nada, pues o sea, yo voy a mi tiempo, que es mucha tarea, pero yo voy a mi tiempo contestando y veo los ensayos y empiezo, ¿no? Y pues sí me he estresado algo, porque estoy dejando la comodidad, porque llegaba de mi trabajo, pues a descansar un rato, despejando un rato, ¿verdad? Ir a comer algo. Pero ahora no, ahora voy directamente a aprender la computadora, porque ya hay actividad que realizar el día de hoy. Pero pues yo decía, no, pues no hay problema. Pero me dicen de que yo debo de tener clases en línea, de que a pesar de que el maestro está del otro lado, yo tengo que ver al maestro. Y el maestro es una aula virtual, que nosotros podemos ver diferente. Esto lo permite la tecnología. Alumnos alrededor del mundo y el maestro dándonos, pero todos nos podemos ver. Y todos podemos escuchar al maestro. Y pues para mí, pues es algo todavía más estresante, porque ya debo de apartar el tiempo, debo de escuchar al maestro. Y nosotros como cristianos debemos de escuchar al maestro, y debe de ser un diálogo. ¿Qué pasa con el alumno que no pregunta? ¿Qué pasa cuando uno no pregunta? ¿O será que uno entendió todo o no entendió nada? ¿Verdad que sí? ¿O lo entendiste todo o no lo entendiste nada? Pero ¿qué pasa con el alumno? Yo creo que ustedes fueron ese tipo de alumno, ¿no? O ustedes tuvieron compañeros así, o compañeros muy preguntones y que se quedaban tarde y que le preguntaban al maestro. Hoy en día, ¿dónde están esas personas? Ustedes han recordado pues el tiempo en el cual, o los que están estudiando, ¿no? Pues me acuerdo de fulanito, de sutanito, ¿qué fue de la vida de él? Pero siempre destacando en sus estudios. Y le aseguro que la mayoría de ellos lograron su objetivo. Y lograron porque eran alumnos dedicados. Y en el cristianismo, quienes puedan llegar al cielo solamente pueden ser los alumnos dedicados. Los alumnos que primero estamos dando ese paso, somos convertidos, pero ¿qué más debemos de hacer para poder ser un discípulo de Cristo? Y la Biblia lo va a responder. Quien tenga Filipenses 3, 13 y 14.
Amén. Y la palabra clave ahí es olvidando y al llamado de Dios. Usted el llamado para ser discípulo ya lo tiene. Usted está aquí. Pero dice la Biblia, ciertamente prosigues y ciertamente también estás olvidando tu pasado. ¿Qué pasa con aquel alumno que llega a la universidad? No se logra acoplar, extraña mucho a su familia, llora y se regresa. ¿Creen que va a volver a regresar a la universidad nuevamente? Y todavía sus papás le dicen, no, regrésate, mijo. Si te están tratando mal, si no te dan de comer bien, regrésate. Ay, pobrecito muchachito, está sufriendo mucho. ¿Qué pasa con ese muchacho? O aquellos muchachos que les pagan toda la universidad a los papás. Ay, ten, estudia lo que quieres. Y reprueban y los papás siguen pagando y pagando. ¿Hay un progreso o no? Prosiguiendo la meta, no dándonos por vencido, motivándonos, a pesar de que en la universidad hay obstáculos y no hay perfección en la iglesia. Nosotros debemos de motivarnos, nosotros debemos de tener un espíritu optimista. Claro, si veo la iglesia, hace falta muchos hermanos que venían, hace falta más gente en la iglesia ya no se llena como antes, pero ¿qué hay que hacer? Hay que hacer la tarea. ¿Y la tarea cuál es? Motivarnos, traer a más personas. La iglesia es de Dios. El Espíritu Santo trabaja. Todos conocemos personas que quizá al principio usted le habló de Dios y no quiso venir a la iglesia, pero con el tiempo el Espíritu Santo va a trabajar en esas personas. Estamos renunciando a nuestra naturaleza, a nosotros mismos, para poder llegar a discípulos en Cristo. Y otro fundamento importante es permanecer en Cristo. Vamos a leer San Juan 15, versículo 5 y 6. ¿Qué significa permanecer en Cristo? Me gustaría escuchar alguna definición. ¿Qué significa para ti permanecer en Cristo? ¿Alguien tiene alguna definición? ¿Qué es para ti permanecer en Cristo? Estar activos en Cristo. Vamos a ver qué dice San Juan 15, versículos 5 y 6. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué grande promesa para todo aquel que permanece en Cristo Jesús. Si nosotros permanecemos en Cristo Jesús a través de los años, a través de las experiencias, ¿usted cómo va a ser? ¿Cómo va a ser su vida espiritual? Para poder nosotros pasar de grado, claro que tenemos que hacer exámenes, ¿verdad? ¿Y les gustan los exámenes? ¿O nos gustaban los exámenes? Yo creo que a ninguno, ¿verdad? ¿Pero qué es un examen? Confirmar lo que... Pero para poder tomar el examen, usted antes tuvo que repasar, ¿verdad? Algunos superdotados, claro, donde quiera hay gente superdotada, ¿no? Que sin necesidad de estudiar ya con una vez que lo escuchó ya. Pero a veces nosotros, como en mi caso, pues yo sí me tengo que esforzar un poquito más. Pero es una prueba, ¿no? Un examen lo podríamos definir como una prueba. Y para que usted se pueda graduar de cristiano, usted debe de pasar por muchas pruebas. La vida del discípulo de Cristo no es una vida fácil, porque usted puede ver el ejemplo de los 12 discípulos de Jesús, cómo terminó su vida.
Y aparentemente, humanamente, si lo mira usted con los ojos humanos, usted puede ver de que pues ellos sufrieron mucho, pasaron muchas calamidades. Muchos de los discípulos murieron de una manera muy fea. Muchos murieron degollados, otro crucificado, al revés. Y muchos casos que humanamente, pues, ¿quién le gustaría pasar por eso? Yo creo que nadie nos gustaría pasar por eso. Pero a la vez es algo que es gratificante. Que gracias a su sangre, gracias a lo que ellos predicaron, hoy en día usted conoce de Jesús. Gracias a gente que se atrevió a salir de ese lugar, salir de Jerusalén, salir de Samaria, salir de Roma. Muchos murieron y le damos gracias a Dios que nosotros vivimos una vida cómoda, pero a veces hay que incomodarnos un poquito para poder crecer y poder permanecer en Dios. Pero nosotros, ¿cómo vamos a salir de la prueba? Solamente permaneciendo en Cristo Jesús. No hay ninguna otra respuesta. Solamente permaneciendo en Dios es como nosotros vamos a poder sobresalir de la prueba. Porque humanamente puede ser posible, usted puede salir aparentemente de la prueba, pero no en su totalidad. Solamente usted puede salir de sus problemas buscando la ayuda de Dios. Solamente con Dios. Sin Dios nosotros no podemos hacer nada. El discípulo permanece en Cristo Jesús, como aquellos discípulos que permanecían años y años al lado del Maestro. Nosotros, nuestra tarea va a ser permanecer con Cristo Jesús hasta que Cristo nos manda el descanso o hasta que Él venga en gloria y potestad. Ojalá, ¿verdad? Ojalá que nuestra graduación, imagínense qué bonita graduación, todo la vamos a tener, pero me gustaría que mi graduación de cristiano fuera en pie, que yo lo pudiera observar, ir al cielo, ser transformado, volar hacia Jesús, y en un abrir y un cerrar de ojos mi cuerpo, mi humanidad yéndose, y Dios dándome un diploma, porque todos vamos a tener diploma. ¿Cuántos les gustan los diplomas? ¿O cuántos de los que están aquí con orgullo en sus casas tienen sus diplomas? Yo he ido a casas de hermanos de iglesia que tienen en la pared, hasta mandan un cuadro a hacer con su diploma. Universidad tal, graduado de tal, año tal. Pero ¿por qué creen que lo muestran? ¿Será que fue fácil? Todos tenemos diplomas, podemos decir. Pues algunos, la mayoría sí tenemos el diploma de la primaria o de la secundaria, ¿verdad? Pero más allá, y yo no estoy haciendo nada menos a nadie, porque cada uno no sabe las circunstancias. Muchos de nosotros no tuvimos el privilegio de la oportunidad de poder llegar más lejos por la pobreza o por algunas circunstancias. Cada quien es especial, pero mi punto es de que uno lo enseña porque es algo lo cual pues costó mucho esfuerzo. Fueron horas de estudio, fueron lágrimas, fueron corajes, fue estrés. Y en el cielo nosotros vamos a tener un diploma en el cual nosotros vamos a poder decir: ese diploma me costó sacrificio. Ese diploma todos lo pueden tener, todos los que están aquí lo podemos tener, ¿verdad que sí? Y ojalá que lo podamos tener, pero ese diploma me costó morir a mi personalidad, morir a lo que yo quería, a mis ganas, a mis gustos, algo que me gustaba tanto, comer, hacer, sacrificándome, llorando. Pero qué recompensa tan más grande vamos a encontrar en el cielo. Todos hemos ido a graduaciones, ¿verdad que sí? ¿Y las graduaciones son bonitas? ¿Sí, verdad? ¿Alguien ha ido a una graduación? Aquí casi siempre la hacen en los estadios, las graduaciones, o los hacen en universidades más grandes, o
sé, lugares. Yo les voy a compartir, mi primo de la edad mía, él siempre sobresalió en los estudios, pues de mi generación es el único que por el momento ha terminado. Él estudió para ser dentista, él es graduado y es cirujano dentista y tiene otras cosas más, tiene su maestría y se ha preparado él muy bien. Y pues nosotros atendimos el día de su graduación. Y el día de su graduación, mi tía no cabía mi tía del orgullo, de la felicidad que ellos sentían y que no, y que mira, ay, por ahí, ese es. Ustedes pueden ver todos los graduados con su gorrito, ¿verdad? Allá abajo, no, ese es, no, sí, ya va a pasar, espérate. Y a la hora, cuando mencionan el nombre de la persona, ¿qué creen que hace la gente? Gritan, no, nos hacen un ruido tremendo, pero al final todos van y celebran. Y es algo muy bonito. Y el día en que nosotros nos podamos graduar de ser discípulos, ese día va a haber una fiesta especial, ¿sabían? Que va a haber una comida especial, una cena, la cual quiero que tú vayas conmigo. Y yo quiero ir a esa cena, yo quiero preparar. Es la cena del Cordero, una cena especial. Y Dios te va a llamar por tu nombre. Y no solamente vas a tener a poquita gente, porque a esas graduaciones pues sí va mucha gente, pero casi nada más va la familia. Inclusive si quieren invitar amigos, nada más les dan ciertos cupos y dicen, no, es que no se puede, ¿verdad? Les ha pasado, no puede entrar porque tiene que tener una invitación. Y hay un cupo limitado. Pero para esa graduación, todo el universo entero va a estar concentrado ahí. Todos van a estar. Todo el mundo, el mundo espiritual, va a estar ahí. Todos vamos a estar ahí. Y va a ser un orgullo, ¿verdad? Como Dios, que nosotros tenemos un nombre diferente, ¿sabían? Su nombre verdadero, mi nombre verdadero no es Jorge. No, es el nombre terrenal mío, pero yo tengo otro nombre, ¿sabían? Y lo quiero conocer, ese nombre. Y no solamente usted no va a pasar solo a recibir su diploma, sino que, ¿saben? Que alguien va a pasar con ustedes. ¿Sabían? En la graduación, pasando, usted no va a pasar solo. ¿Saben qué va a pasar con ustedes? Usted tiene un ayudante, claro, es el Espíritu Santo, amén, gloria a Dios, el Espíritu nos ayuda, pero hay alguien más especial. Usted, pues físicamente no creo que usted lo pueda, no lo conozca, o no sabemos si lo llega a conocer, pero usted tiene un ángel, y ese va a pasar con usted. ¿Y usted cree que ese ángel va a estar llorando? ¿Usted cree que ese ángel va a llorar llorar de felicidad? Pero ¿usted cree que ese ángel va a llorar de felicidad cuando le entreguen ese pase al cielo? ¿Por qué cree que ese ángel va a llorar de felicidad? ¿Y para él fue fácil o también fue difícil? Le costó. Exactamente, también va a llorar un ángel cuando usted, en el último momento, que no sea de 6, ¿verdad? Estudiantes de panzazo, de panzazo la hice, porque el cielo no es así, no vamos a ver estudiantes de panzazo, pero va a haber muchos ángeles solitos, que esos ángeles van a estar llorando, pero de dolor, porque usted nunca le hizo caso, porque se va a dar la oportunidad usted la tiene hoy en día para hacerle caso a Dios. Y más triste, imagínense, el saber de que nuestra familia va a poder ir y nosotros nos vamos a quedar. Pero en ese momento es por el dolor tan grande, va a ser tan grande que Dios dice que va a borrar en nuestra memoria, porque eso nos va a causar mucho dolor. El que nuestra familia no se pueda graduar, que no pueda estar en el cielo, nos va a causar dolor.
se cuenta la historia de un padre que llevó a su hijo a trabajar. Dice que el padre se dedicaba pues a vender piedras para la construcción, ¿no? Y ellos cargaban un camión y pues siempre acostumbraba a llevar a su hijo para que él se acostumbrara al trabajo. Pero pues no lo hacía, o sea, a él trabajar lo que pues él no podía. Había piedras que pues solamente el padre podía cargar, pero pues el hijo le ayudaba y le gustaba ayudar a su papá. En una ocasión había una piedra que no era tan grande aparentemente, que el niño pudo haber llevado al camión, pero no podía el niño. Y el papá le preguntó: hijo, ¿realmente estás usando toda tu fuerza? ¿Realmente, yo sé que tú la puedes cargar, realmente estás haciendo el esfuerzo que debes hacer? Y el niño, le dijo: sí, papá, estoy haciendo todo lo que yo pueda hacer para poder llevar esa piedra allá, pero ya usé todas mis fuerzas. ¿Estás seguro que estás usando todas tus fuerzas? Sí, papá, estoy seguro, no puedo cargar esta piedra. Y el papá le dijo: no, hijo, tú no estás usando todas tus fuerzas, porque mis fuerzas son tus fuerzas. Yo te puedo dar la fuerza, tú eres parte de mí. Y así es con Dios. Dios nos quiere hacer discípulos. Hoy en día nosotros tenemos un proyecto de iglesia, hermanos. Ese proyecto habla de grupos pequeños, y toda la iglesia debería de estar involucrada trabajando en grupos pequeños. Toda la iglesia debería estar trabajando en una parte misionera, porque es parte del ser discípulo de Cristo. Si nosotros no somos discípulos de Cristo, si nosotros no estamos enseñando a nadie, no vamos a poder llegar al cielo. Porque sabía de que para poder usted llegar al cielo, usted tiene que tener una corona, y esa corona debe de estar con estrellas. Y si usted no ha ganado una estrella para Cristo, usted no va a poder entrar al cielo. Aunque nosotros pudimos haber ganado por la testificación, pero hay que esforzarnos un poco para asegurar, ¿verdad? Para no decir, no, pues quizá por la testificación, pero para asegurar es el tiempo en el cual pues nosotros lo podemos hacer. Vamos a tener un canto especial por mi esposa. Ella va a cantar nuevamente el canto. Vamos a orar en ese momento. Le pido por favor, si usted lo siente de corazón, si usted se quiere graduar, si usted quiere entrar a la Canaán celestial, si usted quiere llevar a su familia, que se pueda colocar en pie para poder nosotros orar y así finalizar este culto.